Buscando un novio o una novia es el primer paso para los matrimonios en India, y eso lo hacen los miembros de la familia, incluyendo abuelos, padres, tíos, hermanos, etc. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ellos buscan un novio para su hija o una novia para su hijo? Les explico. Vamos. Namaste y bienvenidos a nuestro canal. Somos India, Colombia, y acá les explico todo ese proceso del matrimonio de India que dura por más que 5 días. Y yo les explico paso a paso, en detalle, escudriñando cada tradición y exponiendo cada costumbre. Entonces, en esta playlist de los videos que yo voy a hacer para ustedes explicando todo eso, y eso es el primer video en que hablaremos cómo es el proceso y cómo empieza, cómo ellos buscan un novio o una novia. Ahora, ¿cómo ellos buscan los novios y las novias? Bueno, hay diferentes maneras, hay diferentes pasos. Bueno, primera condición es que ambos los novios que sean de la misma casta, y la gente prefiere esto. Pero ahora ustedes van a pensar que ¿qué es la casta y cuántas castas tiene la India? Pues casta es una estructura en la cultura de India que fue formado hace miles de años, que está basado en la profesión de una persona, y esa profesión se categoriza con una casta. O sea, si por ejemplo una persona está alfarero, entonces su casta está basado por su profesión. Y si una persona está trabajando en granjas, entonces es diferente casta. Si una persona está arreglando los zapatos, como por ejemplo eso, entonces es diferente casta. Si una persona está haciendo relacionado con la religión, por ejemplo sacerdote, entonces es diferente casta. Ahora, ¿cuántas castas tiene la India? Pues básicamente India ha tenido más que 3000 castas y más que 25.000 subcastas, o sea, que están divididos por diferentes castas chiquiticos, o sea, partes. Entonces son 25.000. Dios mío. Y afuera de esas castas existen los intocables, o sea, como el nombre significa, esas personas en la historia fue el máximo, fue explotado lo máximo, y como el nombre significa que son intocables, ni siquiera les tocaba literalmente, ni tampoco interactuaba la gente con esas intocables. Y ya que las castas dependen de la profesión, entonces esos intocables hacían los trabajos, por ejemplo, limpiando los baños de las personas, barriendo las calles, y literalmente eran sirvientes de las personas de las castas, que por la jerarquía las castas que son más altas. Si hablamos de los grupos de las castas, hay 5. Primero, los sacerdotes, que se llaman Brahman. Segundo, es de los guerreros, de los reyes, que se llama Kshatriyas. Tercer grupo es de las Vaishyas, que incluye la gente común con unos trabajos, profesiones normales. Y cuarto, eran las Shudras, que eran los sirvientes de esas castas, en la jerarquía arriba de esas castas. O sea, es básicamente que servía a las personas de otras castas, de todas las castas. Y obviamente, quinto grupo, afuera de esos grupos, eran los intocables, que no tenían ningún derecho, pero gracias a unas personas en la historia de India que les ayudó bastante, y ahora tienen mucho más derechos que la antigüedad. Ahora, volviendo en el tema de las castas para los novios, es importante que ambos, novia y el novio, tenga la misma casta. Ahora, como ustedes han dado cuenta, las personas deben elegir las parejas desde la misma casta. Hay excepciones, obviamente. Por ejemplo, la gente elige su pareja entre casta, entre las religiones, también hasta entre culturales, que hoy en día que la gente tiene parejas de afuera del país también. Pero básicamente la gente hoy en día también prefiere la misma casta para el matrimonio. Ahora, toda la familia con sus contactos, con sus conocidos en esta misma casta, busca la pareja por sus miembros de la familia. O sea, ellos mencionan a esos conocidos que ellos están buscando un novio para
su hija o están buscando una novia para su hijo. Y desde ahí empieza la búsqueda en profundidad para un novio o una novia. Es muy curioso, también es algo raro viendo la jerarquía y en la forma que la gente busca las parejas. Por ejemplo, para ustedes sería un poco chistoso. Espera, tengo una llamada. ¿Aló? Hey amigo, ¿cómo estás? Buen día. Ajá. Ah, súper. Ah, una noticia. Bueno, dime. Wow, ¿estás casando? ¿Se estás casando? Wow. Felicidades, amigo. Ajá. ¿La novia? Ella es de otra ciudad. Ah, bueno. Súper. Oye, y estaba haciendo un video sobre esta misma cosa, sobre matrimonio. Entonces, ¿cómo lo encontraste, tu novia? O sea, ella está conocida por... Ella es la hija, ajá. Hija de un amigo, ajá. Un amigo de un tío, de un vecino, de un conocido, de tu padre. Dios mío. Pero qué buena noticia, amigo. Felicidades. Sí, obviamente voy a presentar en la boda. Voy a asistir, claro. Muchas gracias. Chao. O sea, así buscan las conexiones. O sea, la hija, es la chica, la novia, vive en otra ciudad y está conocida por un amigo, que está conocido por un vecino, que está conocido por otro conocido. Es un largo proceso, pero así es la búsqueda, así ellos hacen conexiones de buscar a alguien que les interesa para sus hijos o para sus hijas. Ahora, la familia ha colocado una persona que pueda ser un novio o una novia potencial. Ahora, nada está finalizado, nada de nada. Son los novios potenciales, no más. Ahora la familia va a actuar sobre esa búsqueda, sobre esta propuesta. Que, oye, nos interesa tu hija para nuestro hijo. Pero antes de esa interacción, ellos hacen muchas muchas investigaciones y otros trabajos. ¿Y cuáles son ellos? ¿Cuáles son esos trabajos y tareas? Pues vamos por el siguiente video que les explicaré. Todo es el segundo paso. ¿Qué sucede después de colocar un novio, una novia potencial? ¿Y qué hacen las familias y cómo lo hacen? Entonces hace clic acá en este video para ver el siguiente video y seguir con el proceso de saber cómo funcionan los matrimonios en India. Namaste.